Amén, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué tal si buscamos en nuestra Biblia Mateo capítulo 5, versículo 48? Mateo capítulo 5, versículo 48. Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué tal si todos lo leemos juntos una vez más? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor Jesús, sé pues. Dile esto a tu hermano. Sé pues. Amén. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre. Amén. Dile, como vuestro Padre. Amén. Señor Jesús, que está en los cielos, es perfecto. Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos diste, Señor Jesús, una nueva oportunidad de poder acercarnos a ti. Señor, tú cambiaste nuestra historia. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu abundante gracia dada para con nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a aún más tener la realidad de aquello que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Bueno, amado hermano, quisiera compartir una palabra para ustedes y que lleva por título Vivir conforme a la realidad. Vivir, diga conmigo, vivir conforme a la realidad. Amén. Mayormente nosotros siempre, cuando el ser humano siempre se identifica, siempre nos identificamos con que somos pecadores. Y es cierto, hermano, somos pecadores, porque eso es lo que reflejamos en nuestras acciones, nuestras reacciones, ¿cierto? Pareciera que nuestro destino es ese, pareciera que esa es nuestra realidad. Pero la palabra del Señor muestra algo muy distinto. Porque si nosotros vemos como que esa es nuestra realidad, entonces, ¿qué hacemos acá? Si esa es tu realidad, hermano, entonces, ¿qué hacemos acá? La Biblia muestra muy claramente que cuando Dios formó al hombre en Génesis, vemos una realidad. ¿Sabes que la imagen y semejanza del pecado es Satanás? Satanás tiene, usted quiere ver la cara del pecado, es como ver a Satanás. Satanás, el enemigo de Dios, es la corporificación del pecado. Y Génesis 2, versículo 7 dice: Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tomo amado hermano, que quien formó al hombre fue Dios. Y la forma que nos dio Dios a nosotros no fue la del enemigo. Dice el versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es nuestra forma.
como nosotros fuimos creados. Aun cuando el hombre, vea que aun cuando el hombre es pecador, el ser humano cayó en el pecado, él no perdió esta forma. Él no perdió. Cuando si usted quiere ver a Dios, véase en un espejo. Usted tiene la forma de Dios. Entonces el pecado no nos quitó la forma. Eso nos recuerda cada vez que las damas que siempre les gusta el tocador, el espejo, ¿verdad? Les gusta siempre estar viéndose en el espejo. Usted se acuerda y dice, Señor, gracias por haberme hecho a tu imagen. Tengo tu imagen. Y no tengo la imagen de Satanás. Ahora, cuando usted y yo tenemos la imagen de Satanás, cuando nos enojamos, ahí sí tenemos. Véase un espejo, tómese una foto. Cuando usted se toma un espejo, ahí está la imagen del diablo. Realmente, la expresión. Pero su cuerpo tiene la imagen de Dios. Dios dijo, voy a hacer el hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. El hombre realmente no perdió la forma, perdió fue la imagen. Y la imagen es lo que reflejamos desde nuestro interior. El pecado arruinó realmente nuestra alma y nuestro cuerpo. Como veíamos en Romanos capítulo 7, semanas anteriores, que el pecado mora en este cuerpo. El pecado, la naturaleza pecaminosa se inyectó en el cuerpo del hombre y se transformó en algo totalmente maligno. Tanto que dice Pablo que el mal estaba en él. Y hoy podemos decir realmente que el mal está en nosotros. Pero fue porque algo se inyectó. Una cosa es que se haya implantado algo que no estaba en el estado original y ahora lo tenemos, pero no es nuestra esencia. Por ejemplo, una enfermedad, un virus no está en nosotros, no es propia. El virus del coronavirus, ¿verdad? Él implanta un elemento, pero no es propio, como no es propio del ser humano, como no es propio de nosotros. ¿Qué hace nuestro organismo? Nuestro organismo inmediatamente genera un mecanismo, que son las defensas. Ataca, ¿por qué? Porque no pertenece a nosotros. Inmediatamente el Satanás inyectó algo en nosotros. Vea que Romanos 7 dice que en él está el mal, pero él quiere hacer el bien. ¿Cuál es el mecanismo propio interno de nosotros? Es querer hacer el bien. Porque si nosotros fuésemos totalmente del diablo, pecadores, de manera como que el enemigo quiere mostrarnos, como que al decirnos que somos pecadores, como indicando que estamos destinados al fracaso, estamos destinados a hacer errar. Y no es así. Nuestro origen es de Dios. El hombre se aferra, porque muchas personas rechazan a Dios, dicen, no, eso no es para mí. El evangelio no es para mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos dicen, se aferran a lo que hacen. Dicen, no, el evangelio no es para mí. Yo, hermano, es que yo no puedo ser cristiano porque es que yo soy pecador, hermano. A mí me gusta el aguardiente. Unos dicen, hablo de hombres. No, hermano, es que a mí me gusta la fiesta. Yo no puedo. Es decir, como que esto, buscar las cosas de Dios, no es del ser humano. Y no es así. Y que no es de todos los seres humanos. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios tenemos un origen celestial. Es decir, tenemos un origen que viene de Dios. ¿No te alegra esto, hermano? Nuestro origen no es en el pecado. Gracias al Señor por el libro de Génesis. Gracias al Señor porque Dios reveló el capítulo
1 y 2 de Génesis. Si nosotros no conociéramos cómo fuimos formados, no es simplemente una historia, para decirle a los niños cómo Dios nos formó. No. Esto es para que nosotros veamos. Dios en su revelación divina nos dejó el capítulo 1 y 2 de Génesis para que nosotros entendamos cuál es nuestro origen. Aleluya. ¿Cuál es tu origen, hermano? El pecado. Si nosotros vemos, sin este libro de Génesis, ¿verdad que sí? ¿Cuál sería nuestro entendimiento del origen del ser humano? Errar. Hay un dicho, errar es de humano. No es un dicho coloquial y del vulgo. Errar es de humano. Y reconocer es de sabio. Como que de propio de la naturaleza humana el pecado, el fracaso. Pero gracias al Señor por el libro de Génesis, por la palabra de Dios que nos muestra que nuestra realidad realmente está en Dios. Nuestra realidad se origina en Dios. Esto nos da esperanza porque realmente no miramos realmente el fracaso, sino que vemos más allá. ¿No le parece eso a usted? A mí me pareció muy maravilloso cuando yo leí, cada vez que leo este pasaje de la Biblia, y Dios me formó a la imagen. Hermano, de verdad que a mí, yo salto de alegría al leer estos pasajes, como Dios me formó. El salmista en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos cuando estábamos allí. Vea que ni siquiera uno dice, bueno, así fue que Dios formó a Adán. No, el Salmo 139 dice que nuestro embrión, cuando estábamos allí en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron sus ojos. Yo no me recuerdo de eso, pero el salmista en la revelación divina nos mostró y nos hace recordar. Mira, capítulo 139, versículo 13. Mano, esto es maravilloso. Tu origen no es un destino de algo. De repente, nosotros siempre vemos niños que nacen producto de una violación, o porque los padres no lo quisieron y dice, bueno, este muchacho salió sin que yo lo buscara. Y muchas madres, cuando tienen un hijo de esa forma, que se frustran porque, bueno, yo no quería tener otro muchacho. ¿Cierto, hermano? Pero mire cómo dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. Aleluya. No se alegra, hermano, diga conmigo, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Señor Jesús. Versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor no se equivocó con colocarte el color de cabello, ni el tipo de pelo, ni del tamaño. Todo estaba allí, en el código genético. Dios fue el que escribió ese código genético para que tú fueras del tamaño, del color, de los ojos, de la boca, de la nariz. Aleluya. Yo tengo una nariz muy bella, mi esposa me dice.
Amén. Hermano, nosotros necesitamos tocar, porque sí, siempre fue muy trágico la caída del hombre. Pero Génesis nos eleva no a la caída, nos eleva al plano donde Dios nos engendró. El Salmo 139 también. ¿Cuál es tu realidad? Mi realidad está en Dios. Diga conmigo. Mi realidad está en Dios. Amén. Nuestra realidad está allí. Porque si nosotros no entendemos esto, siempre veremos que nuestra realidad es esta tierra. Es más, amados hermanos, nosotros vemos que Dios sopló. ¿Cómo Dios formó? El hombre está formado de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Cierto? Vamos a leerlo. Señor Jesús, y es algo que usted debe alegrarse. Vea cómo usted Dios lo formó, lo entretejió en el vientre de su madre. Todos los seres humanos, indistintamente de su condición física, biológica, tienen estas 3 partes. Muchas veces hay personas que nacen con deficiencias, no son iguales como otro ser humano, que uno dice normal. Pero él nació como un ser humano normal. Anormal es que no tenga alma. Anormal que no tenga espíritu. Por eso necesitamos ver estos 3 elementos. De repente tenga un poco de deficiencia neuronal o física. Hay niños que nacen sin una mano, otros nacen sin un poquito pedacito de labio, de nariz o de oreja, tienen de ojo, cosas, pero todos estos seres humanos tienen 3 partes. Eso sí, Dios no se lo quitó. Amén. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 3 partes. ¿Cómo se formó nuestro espíritu? Nuestro espíritu fue formado por el soplo de Dios. Cuando Dios sopló, Job 32. Vamos a buscar el libro de Job. Esto es maravilloso, hermano. Señor Jesús. Es verdad, cuando nosotros leemos estas porciones de la Biblia, vemos nuestro espíritu salta de alegría. Yo me alegro mucho, hermano, porque Dios me creó con un espíritu. Vea, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Versículo 8 de Job 32 y Job 33. Señor Jesús. Job 33, 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Es decir, cuando Dios sopló sobre ese muñeco, ese soplo formó algo, un elemento que era el espíritu del hombre. Este espíritu, amado hermano, procede de Dios. Tiene la misma naturaleza de Dios, del espíritu de Dios. Y por eso hoy el ser humano es el único ser creado por Dios que puede contener a Dios en él. ¿No le alegra esto, hermano? Es el único, aún los pecadores que están, el pecador más terrible, tiene un espíritu humano que puede contener a Dios. Por eso nosotros predicamos el evangelio. Porque si nosotros no tuviéramos esto, dígame usted, hermano,
Los perros sí no pueden contener a Dios. Los caballos tampoco. Muy bonitos los caballos. Los animales, esos sí están destinados a ladrar. El perro está destinado a siempre ladrar. Él va a ladrar siempre. ¿Por qué? Porque él no puede hablar por Dios. Él no puede contactar a Dios. La gallina siempre va a cacarear. Oh, Señor Jesús, pero gracias al Señor Dios nos hizo con un espíritu. Aun cuando el hombre fracasó, aun cuando el hombre falló, Dios pudo restaurar al hombre porque creó un espíritu en él. Alabado sea el Señor, porque Él le dijo, este no es tu destino, por lo cual yo te fui creado, yo te creé. Aunque tú fracases, aunque nosotros fracasemos, aunque nosotros erremos, el Señor nos dice, este no es tu destino. Dígale a su hermano, el pecado no es tu destino. El fracaso no es tu destino. Tu destino está en Dios. Por eso nosotros necesitamos ver nuestra realidad, porque cuando el enemigo ¿qué hace el enemigo? Tratar de condenarnos a esta realidad. Tú no puedes, tú no sirves, tú siempre vas a errar, tú no vas a cambiar, tú vas a fallar. Y así está el hombre bajo condenación. La ley le dice que es pecado, pero Satanás aprovecha y le acusa, porque una cosa es condenación y otra cosa es acusación. Siempre te acusa. Una persona que siempre que acusa, ¿se acuerda lo que en las peleas de matrimonio? Tú siempre, tú nunca, tú siempre. Eso es una acusación. Eso no es una condenación, eso es una acusación. Tú siempre, tú nunca, tú siempre. La ley nos condena. Es decir, ¿por qué? Nos condena porque nos indica en qué condición estamos. Pero Satanás nos acusa. Nosotros necesitamos salir de la acusación para poder salir de la condenación. ¿Cierto? Y para poder tener un vivir bajo esta realidad, Dios nos quiere llevar a un plano celestial. Dígale a su hermano, Dios te quiere llevar a un plano celestial. Sí, a esta realidad espiritual. Nosotros fuimos creados de esta forma maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos. A cada uno de nosotros. Dios quiere usarte. Alabado sea el Señor. Y por eso Dios cuando fluye, cuando sopló sobre este muñeco, formó un alma. Aleluya. Y esta alma es espiritual también. ¿Ve? Eclesiastés 3:11. ¿Qué tal si buscamos Eclesiastés 3:11? Y usted dirá, ¿qué es el alma? Siempre nosotros catalogamos el alma como algo, ¿para qué? ¿Dónde están nuestras emociones? ¿Dónde está nuestra voluntad y nuestros pensamientos? Y es correcto decir eso. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11 dice que en nuestro corazón hay eternidad. Y el corazón del hombre está formado por el alma más una parte del espíritu que es la conciencia. Es decir, que el corazón del hombre está formado por la mente, la voluntad y la emoción, más el espíritu. Esto quiere decir, hermano, que si en mi alma hay eternidad, es que mi alma es espiritual. Veíamos a semanas anteriores, usted no puede hacer una tomografía del alma.
Usted le hace una tomografía. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque las partículas subatómicas del átomo no pueden ser vistas a través. Usted puede hacer un rayo X, un ecosonograma, pero todo eso es porque lo puede hacer en el cuerpo físico por los átomos que hay en el cuerpo, porque nuestro cuerpo está hecho de la materia y la materia está hecho de átomos. Pero el alma no, el alma es producto de ese soplo que se mezcló con el cuerpo y produce un alma. Pero esta alma, que es maravillosa, es distinta de cada ser humano. Y ahí es donde está lo más maravilloso. Aunque quizá usted puede ver gemelos que son idénticos, pero sus almas son distintas. Y ahí es donde está esa alma, es tan preciosa, porque esa alma está llena de cualidades. ¿Ve? Hay gente que es muy extrovertida, otros son introvertidos, otros son personas que son muy metódicas, ¿verdad? Otros son es muy serio. Pero todo eso es maravilloso, hermano. Todo eso es maravilloso. Todo eso son los dones que Dios nos dio a través del alma. El alma es el don que Dios le otorgó al hombre. ¿Para qué? Para que pudiera ser útil a Dios. Sin el alma usted no puede ser útil. Ok, usted tiene espíritu y puede tener cuerpo, pero sin el alma, es decir, sin las habilidades, porque las habilidades están en nuestra alma, nuestros dotes, nuestras capacidades. Todo está ahí en nuestra alma. Vea que la mujer es muy detallista y es verdad. ¿Cómo te vas a llevar esa camisa? Mi esposa me dice, cámbiate esa camisa se ve muy fea. Este pantalón, ponte este. ¿Ah? La esposa siempre está pendiente de esos detalles. Yo no estoy pendiente de esos detalles. Yo lo que quiero es ponerme una ropa y ya. Y listo, ¿verdad? Pero la mujer, pero ese es propio del don que Dios le dio a la mujer. Y el hombre también. Hay detalles que ustedes no ven. ¿Ven? Que el hombre sí lo ve. Entonces, nuestra alma fue dada por Dios o fue formada de esta forma con el objetivo de que tu alma pueda ser usada, tú puedas usar tu alma para hacer el plan de Dios, el propósito de Dios. Por eso Dios creó al hombre de esta manera. Tú tienes todas tus virtudes, todas tus habilidades. Fue dada para que tú puedas serle útil a Dios. ¿Cuántas habilidades tienes? Pregúntate. ¿Qué sabes hacer? Esas son propias de tu alma. ¿Cierto? Todo eso tenemos que ponerlo en las manos de Dios y en el servicio de Dios. Dios llamó a Pedro a ser pescador porque él era pescador. Los discípulos eran pescadores. Pablo edificaba y hacía tiendas. Dios lo llamó a la edificación. Es decir, él dijo, yo soy perito y arquitecto. Él se veía el trabajo que dio como una edificación. Entonces, todos tus dotes, todas tus habilidades que están en tu alma, que fueron concedidas el día que fuiste formado, debes dárselo para Dios. Dios lo hizo, te voy a poner esta habilidad. Te voy a poner este detalle. Neri va a ser así. Va a ser de esta forma. Él se imaginó todo lo de su alma, no solamente lo biológico, también su alma Dios lo puso, su personalidad, la personalidad tuya es hecha por Dios. Fue una creación única, así como tu cuerpo es único, así como tu huella dactilar es única, ¿cierto? Sí. Además, aún dicen que también el iris del ojo es único. Anoche como mi esposo tenía que pasar la huella, entonces yo fui primero, yo no sé dónde está, si en el tuyo o en mí. Entonces mi tía dice, pero bueno, sácale el dedo, córtate, ¿vio? El iris por eso. Claro, por eso hay unos sistemas de seguridad
Que no sé si ustedes han visto en las películas que ponen el dedo, el rostro facial y el iris del ojo. Porque el iris del ojo es algo único. Dice por allí un proverbio que dice que la ventana del alma es el ojo. Es decir, es exactamente. Tu ojo es la ventana de tu alma. ¿No? Por eso que como es nuestra alma, nuestra es única. Eso representa que nuestra alma es única. Como el alma, el ojo es la ventana de nuestra alma, mostrando y es único para todos los seres humanos. Entonces no hay otro iris de ojo como el tuyo. Esto está indicando, vea que eso es en figura que Dios lo está mostrando. Que está mostrando Dios. Está mostrando que tu alma es única. Dios no va a crear otra alma igual que la tuya. Por eso en la iglesia, cuando estamos en la iglesia, nos complementamos uno con otro en los servicios. Es maravilloso, ¿cierto? Entonces necesitamos entender por qué Dios creó esto, hermano. Porque Dios se sintió solo. Realmente quien se sintió solo no fue el hombre, fue Dios. En Génesis, ¿sí? Dice, Génesis capítulo 2. Señor Jesús. Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Solamente aquel que haya experimentado soledad sabe que la soledad no es buena. Dios había experimentado estar solo. Dios es un Dios omnipotente, omnipoderoso. Él es suficiente. Pero él se sintió solo. ¿Qué hacía Dios con tanto si él no lo daba? De nada. Entonces Dios formó al hombre una ayuda idónea para él. Y ese sentimiento es porque Dios también creó al hombre con ese objetivo, que seamos ayuda idónea para Dios. Señor Jesús. Vea, Génesis capítulo 3, versículo en adelante, 1 en adelante, vemos la caída del hombre. Pero ese no es tu destino. Antes de la caída, tú fuiste formado de esta forma. Tu realidad está en Dios. Qué maravilloso, amado hermano, que nuestra realidad está en Dios. Fuimos creados. Nuestro origen está en Dios. Todo nuestro ser fue creado para Dios. Pero también fuimos creados para serle útil a Dios. Necesitamos entender entonces. La caída arruinó esta realidad. Frustró por un momento esta realidad. Pero no era el destino del hombre. Tú y yo no podíamos cambiar esta realidad. Podíamos cambiar. Es verdad. No podíamos cambiar esta realidad. Y por eso necesitamos un Salvador. Dios vino mismo a cambiar nuestra realidad. La realidad que no podíamos cambiar. Dios se hizo hombre. Murió en la cruz. Perdonó nuestros pecados. Y ahora, ¿qué hizo? Como el pecado introdujo la muerte en el hombre, Él adormeció nuestro espíritu humano, corrompió nuestra alma y transmutó nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no era como este. Entonces Dios dice, Efesios capítulo 2, Él nos dio vida. Amén. Señor Jesús, qué maravilloso, hermano. Dios nos dio vida. Señor Jesús. ¿No te alegra eso, hermano? Señor Jesús. Yo estoy más emocionado que ustedes, hermano. Con este asunto. Dios mío, Señor Jesús. Versículo 4. Pero Dios, hermano, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hermano, y no solamente nos dio vida, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Hermano, ahora esta es nuestra realidad. Si nuestra realidad, estando en pecado, no era el pecado, menos ahora. ¿Sigue siendo el pecado? Dice que Él nos dio vida, hermano. Nuestro espíritu fue vivificado. Nos resucitó. Entonces nuestra naturaleza es celestial. Nuestra realidad es celestial. Nosotros necesitamos vivir conforme a esa realidad. No conforme a la realidad que Satanás nos ha querido decir. Tu destino es el fracaso. Tú eres un fracasado. Tú no sirves para Dios. No. Porque si mantenemos viviéndonos en ese estado, permanecemos en el estado terrenal donde Satanás nos mantiene acusados y sin poderle serle útil y sin poder salir de las cadenas y de las prisiones del pecado. Obviamente ahí vamos a estar muertos. Él quiere mantenernos allí, pero Dios quiere sacarte. Amén. ¿Dónde Dios te quiere sacar? El versículo 6 dice: a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios quiere sacarte a esa esfera. Dios te dio el Espíritu para que pudiera ser vivificado. Tu espíritu fue vivificado. Al tú recibir al Señor, el Espíritu se introdujo en ti. Cada vez, amado hermano, que nosotros ejercitamos nuestro espíritu, somos transferidos a los lugares celestiales. Amén. Diga conmigo: oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Hermano, nuestro destino no es esta tierra. Nuestra alma es espiritual. Nuestro espíritu es espiritual. Nuestra alma es espiritual y nuestro cuerpo es esta tierra. Y del polvo es y del polvo volverá. Pero Él nos va a transfigurar este cuerpo y nos va a dar un cuerpo glorificado. Eso es lo que Dios va a hacer en nosotros. Entonces, ¿para qué estamos aquí en esta tierra? Porque Dios quiere usarnos. Es más, cuando el hombre vivía en esa realidad con Dios, ¿cómo estaba? Él estaba feliz. Estaba lleno. Él estaba ¿dónde? En Edén. Edén significa, la palabra Edén significa placer. Estaba en un estado de placer. ¿Por qué nosotros no estamos, aunque estamos con Dios? Usted ve que hay creyentes que piensan que su estado de felicidad es porque tienen esta cosa y aquella cosa. No pasa. Eso no va a pasar, hermano. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Yo le decía a mi familia que leí una noticia que creo que hay 3 hombres, no sé si recuerdo mal esa noticia, pero dice que hay 3 hombres en el mundo que tienen todo el dinero de la mitad de los seres humanos. ¿Te podrá imaginar eso, hermano? ¿Usted podrá imaginar eso? Que 3 hombres tengan todo el dinero de la mitad del mundo. Es decir, que 3 hombres, hermano, usted está imaginándose esa cantidad de dinero, 3 hombres lo tengan. No, hermano, es mucho. Yo no sé por qué no me da un poquito a mí. Dios mío. Pero es por eso, porque el ser humano, amado hermano, tiene y no se sacia. Porque nada de eso puede darle gozo, paz, felicidad y contentamiento. Miren lo que dijo Thomas Kempis. No puedes encontrar verdadero contentamiento en ningún regalo temporal.
porque no fuiste creado para encontrar deleite en estos. Incluso si poseyeras todas las cosas buenas que Dios ha creado, no podrás sentirte feliz y contento. Todo tu gozo y felicidad descansa en el Dios que creó esas cosas. Alabado sea el Señor. Amén. Diga conmigo, todo mi gozo y felicidad descansa en el Dios que creó todas las cosas. Eso, hermano, por eso él dijo en Eclesiastés 3:11, dice que él puso eternidad en el corazón para que el hombre no logre alcanzar, no logre entender, porque se necesita a Dios mismo en el corazón del hombre para satisfacer su voluntad. Por eso cuando nosotros por eso cuando Pablo escribe Efesios capítulo 1, él escribe que nos habla del plan de Dios para el hombre y que ese plan es su buen placer y ese plan es el designio de su voluntad y su beneplácito. Vea versículo 9 del capítulo 1 de Efesios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que el plan de Dios, el propósito de su voluntad produce placer. Vea, beneplácito. Beneplácito es buen placer, satisfacción, gozo. Y nosotros estamos dentro de ese plan, el ser humano. Cuando nosotros vivimos conforme al plan de Dios y llevamos a cabo el plan de Dios, ¿qué vamos a sentir? Amargura, tristeza, buen placer. Vamos a sentirnos contentos. ¿Usted quiere ser un creyente contento, feliz? Viva para el plan de Dios. Predique el evangelio. No he visto un creyente amargado que predique el evangelio. Predicar el evangelio. Fuimos creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo lo entendió. Pablo pudo percibir esta revelación y dijo esta palabra en Gálatas capítulo 1. Señor Jesús. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre, vea de dónde estaba, desde el vientre de mi madre. Es decir, cuando Dios lo formó, el Pablo entendió que su origen y su propósito desde el vientre de su madre era este. Y me llamó por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Tú y yo fuimos creados para anunciar y predicar el evangelio en este tiempo. Fuimos creados, fuimos traídos a la iglesia. Dios nos creó. Llegamos en el momento preciso a la iglesia. Porque el versículo 15 dice que me llamó por su gracia. Es decir, esto habla del tiempo. Pablo no fue llamado por la gracia de Dios en el tiempo de los apóstoles, cuando Pedro fue llamado, sino después que el Señor Jesús resucitó. Es decir, que en el tiempo Dios llamó a Pablo y asimismo Dios no te llamó a ti antes ni después. Dios te llamó en el tiempo y te trajo a la iglesia. ¿Para qué? Para que yo le predicase. Diga conmigo, para que yo le predicase entre los gentiles. Hermano, para que yo le predicase. ¿Qué vamos a seguir? ¿Vamos a quedar parados? Pablo dijo, no consulté. Ya lo entendí. Le dije, Señor, ya te entendí. Entendí completamente. Entendí que este es mi propósito. Entendí que para esto fui llamado.
Sí, tenemos que trabajar, sí tenemos que hacer, pero nuestro objetivo principal en esta tierra es llevar a cabo la comisión. Muchas personas desean y esperan, Dios espera que tú le prediques, le hables. Por eso el Señor nos está dando el encargo de puedo orar por usted. Necesitamos predicar el Evangelio. Este sábado vamos a salir. Hay una convocatoria, un llamado a salir a predicar el Evangelio. Todas las iglesias de la región. Pero no es suficiente, amados hermanos. Solamente predicar una vez al mes. Necesitamos predicar todos los días. Cuando nosotros dejamos de predicar todos los días, caemos en la esfera terrenal. Y estamos tristes, atribulados, amargados ahí. Pero necesitamos estar enfocados, predicando. Yo fui creado para esto. Necesitamos salir de esta reunión y entender que fuimos creados. Estamos en la iglesia, no para escuchar buenos mensajes. No estamos en la iglesia para estar en todas las reuniones. No estamos en la iglesia para cantar coritos. No, estamos en la iglesia para hacer la voluntad de Dios. Estamos en la iglesia para hacer la voluntad de Dios y llegar a ser personas felices en esta tierra. Satisfechos. En nuestro corazón sentimos paz y alegría porque estamos haciendo algo para lo cual nosotros fuimos creados. Es más, nada de esto nos llevaremos. Por todas las cosas que elaboramos en nuestra vida, casa, carro, cosas, ni familia, ni tus hijos. Solamente nos llevaremos aquello por lo cual nosotros podemos haber hecho para Dios en esta tierra. Y en el futuro, cuando Él vuelva, Dios nos pedirá cuenta y daremos cuenta de esas cosas que hicimos en esta tierra, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno tiene que ver con la plan de Dios. Malo es que lo que no hicimos. Yo les decía a ustedes el viernes, ¿quién fue malo? El siervo de 1, 2 o 3 talentos. El de 1. ¿Por qué? Porque él enterró. Pero el malo, ese es el malo. Entonces, ¿qué es lo bueno y malo que está hablando? Según de Corintios 5. Está hablando, hermano, de que nosotros si hemos hecho la voluntad, porque lo bueno es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Romanos 12. Eso es lo bueno. Romanos 12. Señor Jesús. Por eso necesitamos, hermanos, ver esto. Romanos 12, Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena. Amén. ¿Qué es lo bueno por lo cual vamos a ser juzgados? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué es lo malo? No hacer la voluntad de Dios. No hacer para lo cual mayormente uno dice, bueno, lo malo, decir grosería, sí, eso es en parte, es decir, cometer pecado, eso es en parte de lo malo, porque pecado es injusticia, no tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces necesitamos vivir conforme a esta realidad. Por eso necesitamos realmente ejercitar nuestro espíritu. Usted y yo necesitamos ejercitar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder discernir la voluntad de Dios. Por eso el Señor en la bienaventuranza nos lleva a lo primero que menciona es bienaventurados ¿qué? Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Él nos dice bienaventurados los pobres en el alma o bienaventurados los pobres en el cuerpo. No, él dice bienaventurados los pobres en espíritu. Porque cuando nosotros somos pobres en espíritu, nosotros ejercitamos nuestro espíritu. Vemos que nuestra mayor necesidad es espiritual y es de Dios. Y que estamos carentes de esa realidad. ¿Se siente usted carente de esa realidad? Vea, yo hacía una pregunta el viernes para las hermanas. Si el Señor viene en este momento, ¿a quién usted presentará?
Y le digo a ustedes, porque yo le decía a la hermana, bueno, yo tengo con quien presentar, porque ustedes son las que yo voy a presentar. Digo, Señor, ahí están mis hermanos, aquí es lo que estoy cuidando. Pero ustedes, ¿dónde están? ¿A quién va a decir, Señor, aquí está? Aquí yo estoy cuidando a esto. Entonces ahí es cuando vemos, oh, soy pobre en espíritu, porque no tengo nada. Tengo buenos mensajes, tengo conocimiento, pero eso es pobreza. Pobre en espíritu. Oh, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos predicado en esta semana a alguien? Hemos atendido. ¿Cómo está el medidor de pobreza espiritual? ¿A quién visité? ¿A quién le abrí? 1, 2, 0. 1, 2, 0, 0. Cuando vemos, total sumatoria, 0. ¿Somos pobres o no somos pobres? Pero a veces venimos a Dios como si fuésemos ricos. Pero no somos pobres. Porque un pobre en espíritu discierne la voluntad de Dios. Percibe la voluntad de Dios. El espíritu fue creado para que nosotros podamos discernir los asuntos espirituales. Primero, discernamos estas cosas. No, yo necesito predicar el evangelio. Segundo, poder yo percibir la necesidad de otra persona. Según 1 Corintios, vamos a leer para que podamos percibir esto. 1 Corintios, capítulo 2. Vea, para que Dios nos dio el Espíritu y nos está hablando de estas cosas. Señor Jesús, 1 Corintios 2, 10 dice, pero Dios, amado hermano, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Si usted está escuchando esta palabra en su mente, hermano, no va a poder percibir. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Diga conmigo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu puede discernir lo que Dios, esto que estamos hablando. Cuando usted percibe esto en su espíritu, inmediatamente actúa. Y por el Espíritu usted puede discernir la necesidad espiritual de otra persona. A veces vemos gente con buenos carros, con buenas casas. Pero ¿hay pobreza o no hay pobreza espiritual? Porque si usted lo ve con los ojos humanos, usted no va a discernir la necesidad espiritual de esa persona. Usted dice, no, ese está bien, porque tiene carro, porque tiene casa. Porque siempre nos preguntan, ¿cómo estás tú? Pero si no tienes carro, no tienes casa o no tienes comida, te dice, estoy mal. Esa es lo que nosotros siempre decimos, ¿sí o no? Cuando te preguntan, no tengo real, hermano. No tengo esto. Pero es todo material. Eso quiere decir que nuestra mente está en el plano terrenal todavía. Y por eso no logramos percibir la necesidad de las personas. Porque lo que realmente las personas y nosotros necesitamos es espiritual. Podemos no tener casa, poder no tener nada. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo, porque tenemos el creador de todas las cosas. Y si no tenemos aquello que queremos, es porque Dios nos ve que eso no es nuestra necesidad. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Por eso es que nosotros necesitamos cambiar de plano terrenal. Ejercitar nuestro espíritu. Las personas necesitan a Dios. ¿Por qué le decimos, puedo orar por usted? Esa es una pregunta, porque percibimos. Cuando usted percibe la necesidad de esa persona, usted le hace la pregunta, ¿puedo orar por ti?
Cuando usted percibe la necesidad de una persona, usted dice, esta persona necesita un tratado. ¿Verdad? Y usted se lo entrega. Tome, usted necesita esto, léalo. ¿Puedo orar por ti? Porque usted percibe, porque usted está en el espíritu. Pero cuando usted está en la mente, no. Porque usted juzga a la persona según la apariencia. Pero alabado sea el Señor. Porque Dios nos ha dado el espíritu. Amén. Hermano, nosotros no hemos recibido. Dígale eso a su hermano. Nosotros no hemos recibido. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y tomamos con oración este versículo? Amén.